Estas son imágenes en vivo. Está llegando Alberto Fernández a Portugal, Andrés. Así es, está el presidente de la Nación ya arribando a Lisboa. Se la veía también a la primera dama Fabiola Yáñez por allí, el canciller Felipe Solá también. Ya llegando a lo que va a ser el primer destino de esta gira europea. Hay que decir que Portugal, que es el país europeo que está también a cargo de las negociaciones del Mercosur y la Unión Europea. ¿Se acuerdan ese tratado? Aquel anuncio de Macri, en el cual, ¿no? Sí, Fori, el ex canciller, llorando, lo había llamado al ex presidente para decirle que se había llegado a un acuerdo histórico del cual todavía no sabemos absolutamente nada. Acuerdo que está trabado, también con un Mercosur muy complicado, hay que decirlo, ¿no? Con bastantes problemas internos, cruces con Bolsonaro, cruces con Luis Lacalle Pou. En ese contexto es que el presidente de la Nación llega a Portugal y además de la deuda, uno de los temas que se va a tratar es este acuerdo que ha quedado en la nada, por lo menos hasta este momento, entre el Mercosur y la Unión Europea. Estoy casi seguro, porque por el barbijo el perfil no se llega a ver, pero la primera persona que está del lado izquierdo, el primero en saludar a Alberto Fernández, es el primer ministro de Portugal, Costa. Sí, efectivamente. También tiene un significado importante la visita a Portugal porque todos sabemos lo que fue el caso portugués, ¿no? En Europa, que fue el primero que desolló y rompió cadena con el Fondo Monetario Internacional y dijo, muchachos, ustedes nos piden ajuste, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y le fue fenómeno. Le fue fenómeno. No sé ahora en qué situación están con la pandemia, pero le fue, que fue como el espejo del caso griego. Claro. Que rompió con el Fondo Monetario y no le fue muy bien tampoco, ¿no? No rompió con el Fondo Monetario. Sí, lo agarró la troika, lo agarró la troika y lo pisó. Y la izquierda hizo lo que pudo. Y la izquierda hizo lo que le dijeron que tenía que hacer desde la troika. Exactamente. No desobedeció nada a la izquierda. Sí, por decirlo de una manera simple, Grecia siguió políticas más de ajuste, ¿no? De ajuste fiscal, que son las que habitualmente pide el Fondo Monetario Internacional. Portugal hizo la gran Néstor en 2003, por así decirlo, políticas donde se puso guita en el bolsillo de la gente y se consiguió un crecimiento económico. Claro, con crecimiento económico se pueden pagar las deudas, sin crecimiento económico no se puede pagar ninguna deuda. Pero digo, primero déjennos crecer y después les pagamos. Los muertos no pagan, dijo en algún momento Néstor Kirchner, ¿no? Me parece que ese también va a ser un poco la impronta de lo que va a buscar el gobierno nacional claramente en esta gira, cuyo primer punto es Portugal, es Lisboa y es a donde está llegando el presidente de la Nación y estamos viendo en imágenes. Diego, Andrés, ¿ustedes se acuerdan que cuando fue el caso de Argentina, Néstor, venían los griegos y los portugueses a hablar con Néstor Kirchner para decir, che, ¿cómo hiciste para sacar a...? Y ahora nosotros estamos yendo a decir, che, ¿cómo hicieron? No, y además la cuestión de Grecia es... ¿Te acordás? Es francamente impresionante. Si uno recorre Europa y en determinado momento llega a Grecia, llega a Atenas, da la sensación de que sale del primer mundo, se eyecta del primer mundo para venir a Latinoamérica. Es realmente muy impresionante las condiciones en las que han dejado a Grecia después de años y años de ajuste fiscal. La verdad que no fue solo el Fondo Monetario, hay que ser sincero. Fue la troika, ¿no? No, totalmente. El Fondo Monetario, Alemania, la Unión Europea. Una crisis a la que Europa en 2008 quiso responder con más ajuste fiscal, algo que evidentemente no funcionó por lo menos para los países más postergados de la Unión Europea, ¿no? Distinta es la cuestión cuando se trata de Alemania, cuando se trata de Francia, en su momento cuando se trataba de Gran Bretaña, que también estaba dentro de la Unión Europea en ese momento, ¿no? Me contabas que cuando Martín Guzmán cerró con los acreedores privados, que fue un logro, que incluso fue felicitado por la oposición, digo, para que no quede en duda que fue un logro enorme. Antes hizo lo mismo, o sea, fue a visitar a líderes del mundo para que ellos a su vez hagan presión contra los propios bonistas, contra el Fondo Monetario, para que dé su acuerdo justamente para mostrarse de acuerdo con esta necesidad de acceder a una solución con los bonistas externos. Exactamente, con lo cual no es menor lo que vaya a pasar en las próximas horas en esta gira que va a tener el presidente de la Nación acompañado de Martín Guzmán y de Felipe Solá. No es menor lo que vaya a suceder porque en un contexto de una crisis global como la que estamos viviendo, la postura que vaya a tomar el mundo sobre cómo los países postergados o de ingresos medios como la Argentina van a renegociar sus deudas va a tener mucha influencia. Digo, Argentina, para cambiar alguna regla de cómo
cómo se renegocian las deudas con el Fondo Monetario Internacional, necesita el aval del 86% del directorio. Ojo, Estados Unidos tiene el 16%, o sea, tiene el poder de veto, pero con Estados Unidos solo tampoco alcanza, con lo cual también es importante un fuerte apoyo de los países europeos, que hay que decirlo, por el momento pareciera que están bastante cercanos a apoyar la postura argentina, ¿no? Hay posiciones más duras, como la posición de Japón, que históricamente tiene una posición más dura en el Fondo Monetario Internacional, pero sería muy importante contar con el aval de la Unión Europea en una negociación en donde la Argentina la tiene difícil, digamos, ¿no? Lo que está pidiendo la Argentina es cambiar las normas de cómo se rige hasta ahora el Fondo Monetario Internacional. Está diciendo, los acuerdos de facilidades extendidas van hasta 10 años, la Argentina quiere 15 o 20. Eso es Argentina, pero justamente, bueno, toda esta gira, que son varios los países, ¿qué se dice del otro lado? ¿Qué se dice del lado de Portugal, de España, de Francia, de Italia? Claro, por el momento, porque hay que decirlo también previamente, Martín Guzmán ya estuvo en Europa el mes pasado, ¿no? Por el momento pareciera haber que hay cercanía, que hay algún tipo de consenso. De todas maneras, la Argentina se guarda este aval, ¿no? Sí. También dentro de una cláusula gatillo, de la que mucho se está hablando, ¿no? Renegociar que esté también una cláusula gatillo presente en el acuerdo con el Fondo Monetario. Esto quiere decir, si el Fondo Monetario Internacional cambia sus normas y hace normas más flexibles, luego de que ya se cierre el acuerdo con la Argentina, bueno, que la Argentina pueda acceder a esas normas más flexibles. O sea, también. si cambia las reglas para bien. O sea, claro. Porque hoy por hoy está el famoso plazo máximo, ¿no? Que puede dar el Fondo Monetario para que le devuelvan la plata. Decís que la cláusula gatilla es interés, otro invento argentino, junto con el dulce de leche, ¿no? El colectivo, la virome, el dulce de leche y la cláusula gatillo con el Fondo Monetario. No está mal. Entonces, si el día de mañana cambian las reglas del fondo para que haya un plazo mayor de devolución de dinero, ahí, Argentina... Artículo 14, nos adherimos. Claro. Inciso 4. ¿Hay chances de eso? Y bueno, por lo menos lo que dijo Sergio Massa es que es imposible un acuerdo sin esa cláusula gatillo. Directamente, es imposible que la Argentina firme un acuerdo sin esa cláusula gatillo, porque, digo, muchas veces hay presiones desde algunos sectores de que este acuerdo se tiene que firmar rápido, ¿no? Bueno, lo principal me parece que el acuerdo se firme bien, más que rápido, porque si no después estamos en la situación de que en 2 años hay que volver a negociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la incertidumbre que se genera en los mercados alrededor de la renegociación con el rápido fondo. y mal claramente no sirve, pero igual hay una especie de tic-tac, ¿no? Que, o sea, no sé cuánto tiempo más hay hasta que, si no llegamos a un acuerdo, caigamos en default. No sé, ¿qué son? ¿Meses, años? O sea, viste, siempre parece que vamos a sacar el default y después llega y es no, pero... Este es el default y le agrega un adjetivo, ¿no? Sí. Ese es el default selectivo. El default es dentro de 3 meses. El reperfilamiento. Bueno, reperfilamiento. Entonces mi duda es si hay un margen, ¿no? De tiempo para que la Argentina llegue a un acuerdo como para no caer en default. ¿Hay una fecha límite o se puede? Para mí el margen depende de Argentina, digamos, porque como hay pagos parciales, vos de última podés liberar un pago parcial y estirar ese... estirar ese tiempo, digamos. Lo que pasa es que esos pagos parciales son muy altos. En rigor, Argentina le está pagando al Fondo Monetario. Claro, por eso digo. La semana pasada, esta semana, en verdad, pagó 294 millones de dólares de deuda. O sea, depende también de si se puede aplazar los pagos que tiene la Argentina, los vencimientos que tiene la Argentina en estos días, sin que esto implique llegar a un acuerdo definitivo sobre cómo se va a renegociar la deuda. No, mi pregunta es también lo que está buscando el gobierno ahora. ¿Cuándo viene un vencimiento grande? El 30 200, y de golpe tenés en el horizonte uno de 2.000. El 30 de mayo habría que pagarle 2.500 millones. Ahí tenés. El 30 de mayo 2.500. Al Club de París. No falta tanto. No falta tanto. Y por eso... ¿Está la plata? ¿Tiene la Argentina dinero o en el Y recibió los 4.000 del fondo. Es la discusión del principio, recibió los 4.000 del fondo y no los quieren usar para eso. Ahí caemos de vuelta con esto de Guzmán, ¿viste? Vos querés alejar el tema y yo después de golpe te acerca. Pero es la discusión de eso. Ahí está, por eso, pero para clarificar, porque mucha gente que nos está mirando y que no está tan informada, le contamos que, vos corregime Andrés, a grandes rasgos llegan dentro de unas semanas 4.000 y pico millones de pesos de dólares. Ojalá. De dólares del Fondo Monetario. Y está esa discusión de qué hacemos con ese dinero. Fíjate que ayudaría un montón para pagarle al Club de París y no caer en default, pero al mismo tiempo estamos con la pandemia, con problemas económicos, con pobreza de la mitad del país. Entonces está ese tema de qué hacemos con esa plata.
Claro. Bueno, en principio la idea del gobierno, y por eso está viajando también el presidente de la Nación ahora en una gira acotada en el tiempo, ¿no? Porque el viernes termina la gira del presidente. Un día por país. Es más o menos un día y medio. Le meten duro, claro, una noche por capital, como hacen los jóvenes viajeros a veces, Europa, ¿no? Claro, cuando van a Europa y hay poca guita. El principal punto es tratar de suspender este pago que tendría que hacer la Argentina, este vencimiento que está el 30 de mayo y que hay que pagar 2.500 millones de dólares. Sí. Es uno de los grandes objetivos. Si se suspende, si se patea para adelante ese vencimiento, me parece que ya la discusión de si los derechos especiales de giros van a ir a pagarle al Club de París o no, bueno, desaparece. Y por último, ¿no? A ver, y con el Papa Francisco, ¿cuál es la agenda? Porque ahí culmina, ¿no? Bueno, el Papa Francisco podríamos decir que es el argentino más poderoso de la Tierra, o por ahí anda, más o menos, ¿no? En lo que hace a la geopolítica, por lo menos. Y después de Mañeto, por ahí. Después de Héctor, puesto menor, quizás le diría, se encuentra y le dice puesto menor. Se encuentra el dueño de Clarín y le dice al Papa puesto menor, ¿no? Claro. Uno de los argentinos más poderosos de la Tierra, claramente, y con mucha influencia en la geopolítica, con mucha relación con Joe Biden. Joe Biden tiene una fuerte admiración por el Papa Francisco, con relación también con Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. De hecho, en el Vaticano se dio el primer encuentro entre Martín Guzmán presencialmente con la directora gerente del FMI, cuando se hizo allí un cónclave vinculado a cuestiones económicas también. Así que la figura del Papa Francisco de alguna manera puede aparecer como un facilitador, si quieren, como alguien que avale la postura argentina, con buen diálogo con el presidente de los Estados Unidos. Decíamos, 16% del directorio cuando se necesita 85% del consenso es tener el poder de veto, y nada más y nada menos que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que también va a ser importante lo que ella opine sobre el acuerdo que va a proponer la Argentina con el Fondo Monetario.